culpa y limpio tu pecado. Y es una buena señal cuando estamos ante el Señor, reconocer que somos de labios inmundos, hermanos. Es una muy buena señal. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 3. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano y mi hermano le va a pasar una. Daniel capítulo 3. Por favor apague su celular ahorita, aunque haga ruido ahorita. Es mejor que haga ruido ahorita y no después. Y un muy caluroso saludo para los que nos ven en la internet. Bienvenidos. Daniel capítulo 3. En el capítulo 2, Daniel nos enseñó cuál era la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor. Estaba practicando eso esta tarde porque le dije mal la vez pasada. Entonces dije, Nabu era codo. Nabucodonosor. Y este rey vio en sus sueños una imagen que ustedes pueden ver al lado izquierdo, que tenía varios metales. Lo que había pasado era que Nabucodonosor se había acostado pensando, ¿qué será del reino? ¿Qué va a pasar con el reino? Y más adelante, en el capítulo 4, también se volvió a acostar, pero ahora estaba pensando, ¿qué va a pasar conmigo? Y lo vamos a leer también. Pero en el capítulo 2 él estaba pensando, ¿qué va a pasar con este reino tan grande? Porque era un reino que dominaba a todo el mundo conocido en aquella época. Y Dios parece ser que a Nabucodonosor le daba a entender lo que iba a pasar. De alguna manera Dios quería que él supiera. Y por supuesto había puesto a través de ciertas circunstancias, ¿verdad? Y los propósitos de Dios, había puesto a Daniel a su diestra ahí para que le pudiera interpretar. Pero Daniel le había dicho, mira, lo que tú vistes fue los imperios que van a dominar al mundo hasta la segunda venida de Jesús. Por supuesto, Daniel no conocía el nombre de Jesús, ¿verdad? El libro de Daniel fue escrito en 600 antes de Cristo. Entonces, él solo sabía que iba a venir el Mesías. Y le dijo a Daniel, tú eres la cabeza de oro, pero después de ti va a venir otro imperio, menos poderoso que tú. Y eso significaba los brazos. Y después lo que son los muslos y la cintura significaba otro reino que iba a venir. Y después de ese reino lo iba a conquistar otro reino. Es importante que entendamos que estos reinos son reinos que dominaron al mundo. ¿Okay? Hubo varios reinos que estaban activos durante estos reinos, pero estos reinos son los que tuvieron dominio total del mundo. Y después le dijo, pero lo que son las piernas de hierro es otro reino. Y después los pies de hierro con barro, quiere decir que el reino va a ser fuerte y va a ser débil a la vez. Y después le dijo, los 10 dedos son 10 reyes que se van a unir con alianzas humanas. Y por eso es de que son barro y hierro, porque la alianza no iba a ser una monarquía, sino que iba a ser solo alianzas de hombres. Y el mundo cristiano, desde hace ya casi 100 años, ha estado esperando que un reino se levante en Europa, porque el último reino que dominó al mundo fue el Imperio Romano, pero a ellos no los dominó nadie. O sea, no fueron ellos conquistados por nadie.
sino que el imperio romano se deshizo de por dentro. Sus gobernantes se deshizo de por dentro. Y en los últimos tiempos, vemos ahí que dice Daniel que en los tiempos de esos reyes, como tiene todavía hierro, tiene alguna influencia de ese imperio romano que hubo una vez. En los tiempos de esos 10 reyes dice que esa piedra cortada no con manos de hombres va a caer y va a demoler a ese reino. Y ese es el último reino, el último imperio que va a dominar al mundo. Y ya lo estamos viendo, la Unión Europea, hablábamos de eso el miércoles pasado. La Unión Europea es una unión de varios países, ahorita van 27 países, y están en el territorio de aquel imperio romano. En 1973, si no estoy equivocado, entró Grecia como el 10º país de la Unión Europea, y nuestros hermanos cristianos en 1973, tal vez ustedes eran cristianos en esa época, dijeron, ya se hizo, ya estamos. Jesús va a venir pronto, porque en los días de los 10 reyes, ¿verdad? Y ellos lo interpretaban, bueno, los 10 presidentes de los 10 países. En los días de esos reyes, cae la piedra. Viene Jesús por segunda vez. Después se unió España y se unió Portugal, y así se han venido uniendo varios. Ahora son 27 países, pero nótese que la profecía dijo en los días de estos 10 reyes. No decía 10 países, solo decía 10 reyes. De alguna manera, la Unión Europea va a parar siendo gobernada por 10 personas. Cuando eso suceda, ahí es cuando va a venir el Señor. Y estamos muy pronto a que eso suceda, porque lo último que leí acerca de la Unión Europea es que la quieren dividir en 10 secciones. Fíjese, ¿por qué no 8 o 13 o 15? Sino que la quieren dividir en 10 secciones, y posiblemente estas 10 secciones vayan a ser gobernadas por un mandatario, ¿no? Pero por ahorita es un presidente, es escogido por los presidentes de la Unión, y ese presidente pues está a cargo de la Unión Europea por cierto tiempo, y así se van turnando. Pero miremos el versículo 1 del capítulo 3. Y fíjese, dése cuenta que Nabucodonosor le habían interpretado el sueño, pero él todavía, aunque había visto el poder de Dios, todavía no había convertido su corazón. Todavía no creía en Dios, todavía él estaba adorando a sus dioses paganos. Y lo vamos a ver aquí en este capítulo. Y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. En el capítulo anterior le había revelado Dios, le dijo a través del profeta Daniel: tú eres la cabeza de oro, pero va a venir otro reino inferior al tuyo, pero que va a dominar esa cabeza de oro. Y aquí el rey Nabu, que ya me cansé de estar diciendo su nombrezote, el rey Nabu estaba desafiando la profecía de Dios. ¿Por qué? Porque hizo él su estatua, pero la hizo toda de oro. En otras palabras, él estaba diciendo:
¿verdad? Vatos locos forever. Estaba diciendo que su imperio iba a ser por siempre. Si ves, Dios le había dicho los diferentes metales, pero él levantando la estatua de oro estaba diciendo, no, mi imperio que sea por siempre. Y para hacer eso, llamó a todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Fíjate, cuando la Biblia repite cosas, porque vamos a leer otros como tres veces que otra vez repite a toda esta gente, cuando la Biblia está repitiendo algo es porque tiene importancia. ¿No es cierto? Cuando nuestros padres nos decían, ¿no? Estudia, porque vas a parar sirviendo mesas. Bueno, y nos lo repetía, ¿no? Y nos lo repetía, y nos lo repetía, y nos lo repetía. Bueno, es algo importante. Igual Dios, cuando Dios en su palabra está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, tenemos que poner atención por qué Dios está repitiendo. Y Él repite a todas estas personas, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. En otras palabras, imagínense cuánto tiempo tardó para traer a toda esta gente. Porque no puso tampoco la estatua en Babilonia, en la capital, sino que la tuvo que poner en un campo. Dice, ¿el campo de qué? El campo de Dura. Porque seguramente no cabía toda esa gente. Pero él quería que el imperio fuera hasta el fin del mundo. Y por eso él agarró a todos los gobernantes de todo su imperio, de todas las provincias, y los hizo venir hasta Babilonia, porque dice que este campo de Dura estaba en la provincia de Babilonia. O sea, estaba cerquitas ahí a la capital del imperio. Y los hizo venir a todos. Y más adelante vamos a leer que eran de todos los pueblos, de todas las lenguas. O sea, esta es una cosa multirracial, exactamente, porque su imperio era grandísimo. Habían muchas razas ahí, muchas lenguas. Entonces los hizo llamar a todos como diciéndoles, hey, tuve la visión, pero de alguna manera él pensaba que amotinándose podría cambiar la voluntad de Dios. Wow, ¿cuántos de nosotros no somos así, ah? Amotinémonos y cambiaremos al pastor. Tenemos que tener mucho cuidado con desafiar la voluntad de Dios. Si Dios tiene una voluntad para tu vida, si Dios quiere hacer algo en tu vida, si te ha dicho que quiere que hagas algo, lo va a pasar. Al dejar la voluntad de Dios en nuestras vidas, dejamos la misma misericordia que Dios nos quiere tener. Dejamos las bendiciones que Dios nos quiere dar y la protección que Dios quiere tener para con nosotros. Es muy importante que andemos caminando en su voluntad. El mismo Jesús a sus 12 años le dijo a sus padres, hey, en los negocios de mi Padre tengo que estar. En los negocios de mi Padre tengo que estar. Y qué gran ejemplo para nosotros. Qué gran ejemplo para nosotros. No hay lugar mejor en el que podemos estar que en los negocios de nuestro Padre, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Dios, en cualquier capacidad. Esto me recuerda que tenemos un grupo de evangelistas que se reúnen a las 3 todos los sábados y también entre semana están saliendo a predicar. Más que todo en la 4 y la Main, ¿verdad? Ahí se reúnen. Levanta tu mano, por favor, Alex. Él es uno de los evangelistas y también el hermano Vladimir. Entonces, si quieren y están llamados a hablarle a la gente, háganlo, hermanos. Júntense con ellos y use su don que Dios le ha dado. Ahora, si a usted le da miedo hablar a la gente, tal vez ahí no es donde Dios lo ha llamado. Porque no todos somos evangelistas, ¿se acuerdan? No todos somos evangelistas, no todos somos maestros, ¿verdad? Entonces hay que buscar nuestro rinconcito en el cuerpo de Cristo
y llevar a cabo nuestro ministerio. Pero miremos en el versículo 3. Fueron reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué habíamos dicho acerca de si se repiten las cosas? Es importante, ¿no? De alguna manera Dios nos quiere enseñar que era un gran evento. Tenían a toda la orquesta, a toda la Sinfónica de Babilonia, estaba ahí reunida con todos los magistrados de todas las provincias y todos los gobernantes. Nabucodonosor quería hacer esto algo impresionante, algo que abarcara todo el mundo. Todo el mundo. Aquí el rey Nabucodonosor se convierte en un tipo de anticristo. Porque levanta esta imagen y quiere que todo el mundo, que ahí estaban representados, todo el mundo conocido, adoraran a esta imagen. Y esto es lo que pasa en Apocalipsis capítulo 13. El anticristo hace que todos adoren a una imagen que él hace. Y todos los que no adoren a la imagen, dice que la imagen misma tiene poder, y dice que le da poder a la imagen, no solo para que hable, sino que para que mate a todos aquellos que no se ponen al tiro. Fíjese, estábamos hablando acerca de la Unión Europea. El anticristo, cuando venga, no se va a apoderar del mundo solo así de la noche a la mañana. Tienen que haber sistemas ya en función para que esta persona pueda hacer lo que la palabra de Dios nos dice que va a hacer, que es dominar al mundo. Estaba platicando con un amigo italiano y él me decía: ¿crees que eso es posible? Eso no es posible, eso nunca va a ser posible. Le digo: my friend, ¿no ves las noticias? Eso ya está pasando enfrente de nuestras narices. Y en Apocalipsis capítulo 13 nos habla acerca de esta imagen y que el anticristo le da el poder de poder hablar y de poder matar. Voy a pedir a Dani que muestre la siguiente foto. Les quiero presentar a Asimo. Asimo es un robot creado por la Honda, la que hace los carros. Este robot es del tamaño de un niño, de unos 7 años, porque no lo quisieron hacer grande con el propósito de no asustar a la gente. Pero por supuesto lo pueden hacer grande si quieren. Puede subir y bajar escaleras. Siguiente foto, por favor. Asimo puede correr, es totalmente inalámbrico. Y puede correr, me parece que a 3 o a 5 millas por hora. Siguiente foto, por favor. Ahí lo vemos, cuál es su tamaño. Y él tiene una cámara donde él puede reconocer personas, puede reconocer objetos. ¿Verdad? Totalmente independiente. La Toyota también está haciendo robots.
Este es uno de los robots Toyota que toca la trompeta. El siguiente. ¿Ya eso es todo? Ok. ¿Con eso vamos a cambiar los músicos? No. ¿Y hay otro que es pastor? No. No, no es cierto. Es una broma. Volvamos a la primera foto, por favor. Entonces ya está sucediendo, hermanos. Todas estas cosas se están poniendo en función, ¿verdad? Se están implementando. También otra de las cosas que la Biblia nos habla es de que el anticristo lo que hace es de que quita el dinero, ¿verdad? Ya no va, nos dice el libro de Apocalipsis que cualquiera que quiera comprar o vender va a tener que hacerlo a través de una marca que se la van a poner en la mano o en la frente, ¿verdad? Y ya vemos con lo de las tarjetas de crédito que, por ejemplo, en la compañía en la que yo trabajo, yo no recibo un cheque, sino que 2 veces al mes me depositan mi dinero en mi cuenta directamente y yo ya uso mi tarjeta de crédito. Pero ¿qué pasa si pierdo la tarjeta? Bueno, ya hay la tecnología donde un chip puede ser que es del tamaño de la cabeza de un lapicero, que es pequeñísimo, puede ser implantado bajo la epidermis y puede tener toda mi información desde dónde nací y todo, mis tarjetas de crédito y toda mi información. Eso, como dicen los gringos, ya es old news. Ya son noticias viejas, porque ahora usted puede, si habla con su veterinario, si es amante de los animales, le va a poder decir el veterinario que pueden ponerle ese chip a su perro o a su gato y puede tener toda la información. Entonces vemos que todas estas cosas de las que habla la Biblia se están poniendo en función, se están implementando. No es una, son todas al mismo tiempo. La Unión Europea, que el dinero ya no exista. Todos los gobernantes del mundo están unidos porque saben que la única salvación económica para el mundo ahorita es la unión. No solo la Unión Europea está haciendo eso. Ya desde hace varios años todos los mandatarios del mundo se unen para poder hacer la primera sociedad global. Lo estamos viendo pasar enfrente a nuestros ojos. El Señor viene pronto. Nosotros somos la generación que más puede decir, en nuestra generación va a venir el Señor. Hace 80 años, si yo me hubiera parado acá y les hubiera dicho, todo el mundo va a ser uno, va a haber un imperio de una colaboración de naciones que van a ser de Europa. Vaya, en 1942 me hubieran dicho ustedes, estás loco. Ya no va a haber dinero, sino que van a comprar y vender solo con una marca. Estás loco, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo no va a haber dinero? Más cuando en esos tiempos, hace 80 años, casi que se vivía a trueque, ¿verdad? Tú me das frijoles y yo te doy una vaca. Muchas partes del mundo así todavía existía. Todas estas cosas están pasando enfrente a nuestros ojos. Entonces acá Nabucodonosor se vuelve un tipo de anticristo, donde es un hombre que quiere que todo el mundo adore esta imagen. Pero sigamos leyendo y vamos a ver dónde está la iglesia y dónde están los judíos, porque de eso habla Apocalipsis. Versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey,
Has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Nótese la diplomacia, ¿verdad? Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, o sea, los cuales son de tus meros ahí. Sadrac, Mesac y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado. No han adorado tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes no adoran a mi Dios, ni adoran a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren a la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? ¡Wow! La pregunta aquí es: ¿dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba Daniel? Solo hay dos opciones. O él se postró, que no creo. O sea, vemos cuál era su entrega a Dios, que no quería ni siquiera comer la carne de este rey pagano, ¿verdad? La carne que le daba pues de comer. O se postró o no estaba ahí, ¿verdad? Porque él era uno de los, ahí sí que de los meros de Nabucodonosor. Tal vez él había ido, ¿verdad?, a dar todas estas cartas que se fueran de regreso a Babilonia para este gran evento. Entonces, aquí Daniel se vuelve un tipo de la iglesia de Dios que no va a estar cuando este anticristo haga que todo el mundo se incline hacia esta imagen. Y estos tres judíos se vuelven un tipo de la nación judía, porque si usted lee el libro de Apocalipsis, 144,000 judíos van a ser sellados durante la tribulación y que nada les va a pasar. Pero regresemos a la historia. Estos varones, Sadrac, Mesac y Abednego, eran los amigos de Daniel que nosotros leímos en el capítulo 2, que no habían querido comer estas cosas y estas delicias del rey. ¿Por qué? Porque seguramente el rey, ¿se recuerdan que habíamos dicho que tal vez le gustaban las carnitas? Y Dios le había dicho a los judíos que no había que comer puerco. Por salud, por cosas sanitarias, no por nada más. Entonces, ellos, por hacer la voluntad de Dios y por no querer, ¿verdad?, inclinarse ante esta imagen, ellos estaban sufriendo esas consecuencias. Pablo en 2 de Timoteo 3:12 dijo esto: y también todos los que quieren vivir piadosamente, o todos los que quieren vivir haciendo la voluntad de Dios, eso es lo que quiere decir piadosamente. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Ok? No se agüite, hermano. Los que nos ven en internet no saben qué es eso, ¿ah? Que no le dé pena. Que no le dé pena. Si usted es cristiano y por hacer la voluntad de Dios está padeciendo persecución, porque es más, es una promesa que hay en la Biblia. Es una promesa de Dios. Es una promesa que hizo Jesús. No la oímos muy seguido desde el púlpito, pero es necesario decirlo. Porque ¿sabe qué? Le va a pasar y va a decir: man,
Entonces le va a mover el tapete, ¿no? Le va a mover la fe. No, que no mueva su fe. Es una promesa de Dios. Dios le ha prometido bendiciones. Lo mejor que le ha prometido es la vida eterna. Ahí sí ya no van a haber persecuciones. Dice el libro de Apocalipsis que ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber hambre, ya no va a haber frío, ya no va a haber todo lo que usted está sufriendo hoy, ya no lo va a haber. Pero aquí en la tierra el Señor le promete bendiciones y persecuciones. ¿Se imagina usted lo que pensaban estos 3 chavos? Ellos iban a ser echados al horno por hacer la voluntad de Dios. Por hacer la voluntad de Dios. O sea que ni siquiera estaban haciendo algo malo. Tal vez habían dicho, allá cuando estábamos todavía en Jerusalén, yo era desobediente a mis padres o qué sé yo, pero vaya que nos hubiera pasado algo cuando estábamos así. Pero ahora ya estamos siguiendo a Dios. ¿Qué está pasando? Hubo un hombre que dijo esto: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero si para esta hora he llegado. Su nombre es Jesús. Cuando venía la hora de la muerte, la hora de la crucifixión, Jesús sabía todas las cosas. Jesús sabía que la hora estaba cerca. Y fíjese, el Señor nos deja entrar a su mente y comparte con nosotros: hey, está turbada mi alma. ¿Y qué voy a decir? Padre, sálvame de esto. Pero si para esto he venido. Para esto he venido. Mas ¿qué diré? Dice después: Padre, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y si la voluntad de Dios es de que sufra, que se haga tu voluntad. Pero miremos el versículo 15, en la última parte. Dice: ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? ¡Wow! Ahora Nabu se está haciendo hasta Dios, ¿no es cierto? Ya se creía Dios aquel, ¿no? No solo puedo cambiar la voluntad de Dios, que ya me reveló que mi reino va a ser conquistado por otro reino, pero hice esta estatuota de oro para que vea que no es cierto. Ya con todos sus, ¿verdad? Con toda la gente, y me imagino a todos los guaruras y todo, ¿no? Ya se sentía acá, ¿no? ¿Qué Dios te puede librar de mi mano, no? Pero fíjese, en la mente de Sadrach, Mesach y Abednego, tal vez ellos no sabían si era la voluntad de Dios que no se adoraran, que no se postraran, ¿verdad? Tal vez decían, bueno, tal vez Dios nos ha puesto en Babilonia, ¿verdad? Porque Daniel nos recomendó y estamos puestos en estas posiciones altas, tal vez para influenciar al rey y que le hablemos de Dios, ¿verdad? Tal vez no es necesario que seamos tan radicales, ¿verdad? Tal vez es necesario que nos comprometamos un poquito, ¿verdad? Porque es que uno tiene que dar su testimonio poquito a poco, ¿no es cierto? O sea, ¿verdad? Podría ser que eso ellos pensaron. Pero cuando Nabucodonosor les dice que Dios los va a salvar de mis manos, yo pienso que ahí fue donde ellos dijeron: hey, si hay alguna duda, ya se radicó cualquier duda. Yo pienso que en la mente de ellos les confirmó a estos 3 amigos que estaban en la voluntad de Dios. O blasfemaban con Nabucodonosor, o obedecían a Dios. Y me encanta estar entre esas dos, cuando Dios me pone entre la espada y la pared así, porque entonces es fácil conocer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Es fácil. Es bien fácil conocer la voluntad de Dios, porque o blasfemaban con Él o los mataban, ¿verdad? Entonces sabían, ok, bueno, pues la voluntad de Dios es que nos mate. Mira cómo le contestaron. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no,
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow. Ellos sabían esto, fíjense las palabras, porque son palabras clave realmente, estas las del versículo 18. Si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, perdón, es en el versículo 17. El versículo 17 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. En otras palabras, ellos le dicen a Nabucodonosor, del horno tal vez nos libre, pero de tu mano nos va a librar. ¿Sí ven las palabras? Dice, leámoslo otra vez, versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, del horno no sé si nos va a librar, pero de tu mano nos va a librar, ¿verdad? O sea, si nos matan, ya nos libró de tu mano. Ya estamos muertos, ni modo que nos persigas, ¿ah? Después de la muerte. Ellos dijeron, si no nos echas al horno, ya estuvo que nos libró Dios. No sé cómo, pero nos libró. Pero si nos echas, también nos libra Dios de tu mano, porque ya no nos puedes hacer nada. Me recuerda las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Donde dice, no teman al que los puede matar, teman al que puede, después de la muerte, echarlos al infierno. A él hay que temer. También el versículo de 16, nótese que ellos no fueron diplomáticos para decirle al rey la voluntad de Dios. Cuando es tiempo de hacer la voluntad de Dios, no se necesita ser diplomático, hermano. Y usted lo va a tener que hacer tarde o temprano, o tal vez ya le tocó hacerlo, ¿no es cierto? En su trabajo, donde todos están contando chistes vulgares y todo, y usted tiene que decir, no, ¿sabes qué? Yo no le entro a esa onda, ¿verdad? Y ya ha visto las repercusiones. Me acuerdo de un restaurante en el que yo trabajaba y mi manager, ¿verdad? ¿Cómo se dice manager en español? El gerente general. Es por lo que nos están viendo, ¿no? Nosotros así hablamos acá, pero tal vez alguien no entiende. El gerente general era pues del otro Laredo, ¿ah? Era Gatorade, dice mi primo. Entonces, dice que estaba una vez y yo estaba viendo mis mesas, ¿no? Es un restaurante muy alta alcurnia, uno se tiene que vestir con él, ¿verdad? Como pingüino ahí y todo, ¿no? Yo estaba viendo mis mesas y todo, que todo estuviera bien. Y él viene y se me para ya casi que, ahí sí que podía oler el Holzman Eucalyptus que se andaba comiendo. Y me dice, Jesus Christ. Y yo así, ok. Y se fue. Y empecé a orar yo, ¿no? Porque yo tenía, ¿qué será? 22 años y tenía un año de haber estado caminando con el Señor y así como que, ¿qué onda, no? Y Él es mi manager general y yo necesitaba el trabajo, ¿no? Y empecé a orar y dije, Señor, reprende a Satanás. Al siguiente día yo entré, ¿verdad? Yo voy para el trabajo, ¿verdad? Y él va saliendo con una caja así. Y le digo, hey, ¿cómo estás? Lo habían echado, hermano. Al siguiente día lo echaron. Yo dije, wow, Lord. Señor, qué contestación de oración. Amén. Lo habían sacado del trabajo. No oré para que lo sacaran, ¿eh? Eso fue todo cosa de Dios. Tal vez no lo sacó solo por mí, ¿verdad? Tal vez lo sacó por varias cosas. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo que acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
Y como la orden del rey era apremiante, o sea que lo había dicho, háganlo de volada, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Wow. Wow. Entonces Dios no, yo me imagino que ellos cuando los estaban atando estaban orando, hermanos. Porque es una situación crítica, ¿no es cierto? Tal vez estaban, Señor, ayúdanos, de alguna manera, manda un ángel, qué sé yo. A Moisés, Señor, ¿cómo lo libraste? Líbranos a nosotros también. Seguramente, hermanos, han de haber tenido miedo. Han de haber tenido miedo y seguramente estaban orando. O tal vez Sadrac se volteó con Mesach y le dijo, ahí te veo en el cielo. Pero ¿qué pasó? Bueno, ellos tres fueron echados por hacer la voluntad de Dios. Y hasta este momento, los dos habían sido humillados. Nabucodonosor había sido humillado por ellos, porque les dijo, no vamos a hacer lo que quieres. Y ellos también habían sido humillados, porque Dios dejó que los ataran y que los trataran mal, ¿no es cierto? A veces Dios deja que nos traten mal. ¿Para qué? Para que nos echen al horno. Y ahorita vamos a ver por qué. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? O sea, ya no es que yo los eché, sino que no echaron ustedes. Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean dentro del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrac, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan, vengan. Ya no está dando órdenes. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros, a mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Wow! ¡Wow! Fíjese, los que los echaron al fuego fueron quemados. Y eran los más fuertes del ejército. Me pregunto, ¿habrá querido Dios juzgar a esos hombres? Que ya para ellos ya no había arrepentimiento, era solo juicio. Porque cayeron muertos ahí. Y dice que ellos cayeron en el horno, atados. Afuera del horno estaban atados y bajo el poder de un rey pagano. Pero adentro del horno estaban sueltos y caminando con Jesús. Y nada les pasaba. Hay un dicho que dice que los cristianos somos como bolsitas de té. No sabemos de qué sabor somos hasta que estamos en el agua hirviendo. Aquí en la iglesia. Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Pero cuando tenemos problemas, híjole, wow. Sí, fíjese, a veces Dios nos mete al horno. Dios nos mete al horno y lo calienta 7 veces. Y lo va a calentar 7 veces. A veces Dios deja que miremos. Dios deja que miremos cómo el enemigo se prepara para traer guerra contra nosotros. El salmo que leímos, el Salmo 11, fue escrito por David y David conocía esto. David entendía esto, que a veces cómo Dios deja que te amarren, que le prendan al horno 7 veces más caliente y que te echen en el fuego
Y tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y David entendía esto. Él escribió en el Salmo 11, en Jehová he confiado. ¿Cómo puedes decir a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en lo oculto a los rectos de corazón. En otras palabras, habían personas que le estaban diciendo a David, huye, huye. ¿Por qué? Porque veía que los malos tendían el arco y ponían la saeta, la flecha. O sea, podían ver cómo le estaban apuntando. ¿Sí ve? Y Dios dejaba que todo eso pasara. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pero después, David tenía su mente donde tenía que estar. En Jehová, pues, Jehová está en su santo templo. Él está en control. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al que ama la violencia su alma aborrece. ¿Sí ves? David entendía que Dios estaba en control. Dios está en su santo templo. El templo de Dios está en los cielos. Dios Padre todavía está sentado en el trono. Aunque él veía a los malos tender su arco y preparar la flecha para matarlo. Sin duda alguna, Sadrac, Mesach y Abednego conocían este salmo. Sin duda alguna. Porque para tener la fe que ellos tenían, ellos eran amantes de la palabra de Dios. Amén. Cuando ellos salieron, ¿a poco salió Jesús también? ¿Qué onda? No. ¿Dónde se quedó Jesús? En el horno. En el horno. Él estaba caminando con ellos en el horno y Jesús se quedó en el horno. Jesús siempre está en el horno, hermanos. En el horno de tus problemas. Tú piensas, Dios no puede estar conmigo en este. ¿Dónde está Dios? Dios está en el horno. Si te sientes que estás en el horno, es porque estás caminando con Dios. Dios está ahí también. Y dice que ni siquiera sus cabellos tenían olor al fuego. Yo cuando cocino una barbacoa, ¿verdad? Bueno, no barbacoa, sino que en el grill. ¿Cómo se dice el grill? Se dice en un asador. Ajá. En un asador termino, ¿verdad? Como que soy negrito, todo ahumado. Pero estas personas no tenían ni siquiera olor al humo. Fíjese, no tenían ni siquiera olor al humo. ¿Cómo es la protección de Dios? Y el Señor te va a proteger. El Señor te va a proteger cuando estés en medio de fuego. Pero tienes que tener la confianza de decir, como dijeron ellos. Y si no, versículo 18. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. En nuestras vidas tenemos que ser así, hermanos. Tenemos que ser así. Jesús es un varón de guerra, me dijo una vez mi pastor de jóvenes. Cuando era jovencito, cuando era más, ¿verdad? Cuando tenía pelo, me dijo, hey, Donato, Jesús es varón de guerra. Jesús es un varón de guerra. Wow. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos para servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diera blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa se convierta en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Y eso es lo que va a pasar, hermano. Dios te va a poner en el fuego. Dios te va a hacer que pases el fuego. Pero ¿sabes qué?
Esa va a ser la respuesta a un buen testimonio. Cuando tú puedas esperar en Dios y cuando tú te puedas decir, ¿sabes qué? No me voy a doblegar a las cosas de este siglo, no me voy a doblegar a mis deseos carnales, no me voy a doblegar a lo que me están invitando, no me voy a doblegar, no voy a ser parte de ellos. Jesús va a estar contigo en el fuego y la gente lo va a saber. ¿O a poco no es cierto? Todos ustedes que han estado caminando con el Señor por algún tiempo, ¿verdad? Das tu testimonio a los compañeros de trabajo y esto y el otro, ¿verdad? Y tal vez se burlan de ti o hablan mal de ti y todo. Pero ¿qué pasa cuando tienen problemas? ¿A quién vienen? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado, hermanos. Personas que realmente, hasta te insultan y todo. Pero cuando tienen un problema, ¿sabes qué? Contigo vienen. Contigo vienen. Pero es necesario que te tranquilices y si te van a echar al fuego, que te echen. Jesús ya está en el horno. Jesús ya está ahí. No pasa nada en el mundo sin que sea la voluntad de Dios. Nada, nada, nada. Y tenemos que confiar. Uno de los versículos que me dijeron cuando acababa de aceptar al Señor, que me dijeron, te tienes que aprender este versículo, es Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. O sea que todo lo que va a pasar en tu vida, Dios tiene una manera, hermano, de que lo transforma para bien, como en nuestra historia de hoy. Sadrac, Mesach y Abednego decidieron seguir a Dios y eso los llevó casi a la muerte. Pero Dios tenía un propósito, los engrandeció, les dio, fíjese, Dios tomó la ocasión de que estaban todos estos sátrapas, magistrados, gobernadores, oidores de todas las provincias del mundo conocido. Dios aprovechó la circunstancia, lo que Satanás pensó, ya me libré de estos tres. Dios lo usó para que este rey pagano diera un edicto y que todos vieran que Dios estaba en control y que podía salvar milagrosamente. Fíjese qué impacto ha de haber tenido en toda esa multitud de gobernadores, ¿verdad? Tal vez Dios tiene un propósito para cada una de las cosas que nos pasan. Dios tiene un propósito y tenemos que descansar en ese propósito. No siempre van a ser cosas lindas, ¿verdad? No siempre va a ser bendición y que Dios te bendiga. Vienen momentos duros, vienen momentos donde vas a tener que pararte por tu fe. Vienen momentos donde vas a tener que ser separado como alguien que no eres de nosotros, pues. Porque la gente está tratando solo de volverse toda una, ¿no? Y que todos seamos uno y todo está bien y ¿verdad? Paz y amor y todo. Pero va a haber un momento en que vas a tener que decir, no, ¿sabes qué? Dios existe, el cielo existe, Dios te ama, el infierno existe. Y eso te va a traer también tribulación y también tal vez te aten y te echen al horno, pero Jesús está en el horno ya. Le voy a pedir a los músicos que pasen al frente, todavía no hemos comprado los robots. No, son mentiras. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza que pasen al frente y vamos a poner nuestros ojos en el Señor ahorita. Le voy a pedir al hermano que apague una de las luces. Y vamos a tratar de poner nuestros ojos en el Señor. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Y poniendo nuestra mirada en el Señor, hemos estado hablando en los domingos acerca de los dones del Espíritu y nuestro pastor nos quiere dar una oportunidad para que nosotros practiquemos los dones. Y vamos a cantar esta alabanza. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y Señor Jesús, te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias porque tú eres el Dios de la bendición y el Dios de los problemas, Señor.
Tantas gracias porque como Isaías, Señor, cuando había muerto ese rey, un rey bueno, tal vez Isaías tenía miedo de qué iba a pasar con el pueblo. El pueblo era rebelde, el pueblo siempre se iba con lo malo. Pero tú le diste esa visión que tú estabas sentado en el trono, Señor. Y que tu manto cubría todo el templo de gloria. Señor, gracias por estar sentado en el trono de nuestras vidas. Gracias, papá. Señor Jesús, tú dijiste en el Sermón del Monte: vuestro Padre que está en los cielos, vuestro Padre que está en los cielos. Una y otra vez nos quieres dar a entender de que Dios es nuestro Padre. Te damos gracias, papá. Te damos gracias porque estás en el trono, Señor. Te damos gracias porque tienes un propósito, y no solo un propósito, sino un buen propósito. Yo conozco los planes que tengo para ti, dice Jehová. Jeremías 29:11. Pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Te alabamos en esta hora, Señor. Gracias.